Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, pues agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de volver a compartir una pequeña porción de su palabra divina. Eh, en esta noche yo declaro, ¿verdad?, que vamos a escuchar su palabra con oídos espirituales, con un entendimiento un poco más abierto en el tema espiritual. Lo invito para que escuche, lo invito para que acompañe mi persona, ¿verdad?, en cada paso de la Biblia, en cada paso de los versículos, porque tanto como usted como yo estamos aprendiendo, ¿verdad?, cada día un poco más sobre la palabra de Dios. De ya bendigo a su familia en el nombre de Cristo. De ya bendigo su matrimonio, bendigo su trabajo, bendigo sus manos, la obra de sus manos, bendigo el lugar donde ustedes están, donde tú estás, bendigo el pueblo, bendigo el país en el nombre de Cristo, sea de cualquier parte del mundo entero, los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, abriendo la escritura, escogí este tema porque hoy en día se está viviendo mucho, ¿verdad?, errores de cristianos, errores de ungidos, errores que pueden ser cambiados, errores que tienen solución, errores que reconociéndolos no te van a llevar a la condenación, sino que te van a llevar a la prosperidad, te van a llevar al reino que Jesucristo prometió, van a llevarte a la gloria eterna. Ok, vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia. Se trata del rey Salomón, hijo del rey David, un personaje que dice la escritura, ¿verdad?, que fue el más rico en sabiduría, en bienes, en riquezas de todos los reyes que existieron antes de él y los que existieron después de él. Hombre tan sabio como Salomón nunca hubo en la tierra y nunca lo habrá, porque Salomón fue escogido por el Señor. ¿Por qué fue escogido Salomón? Ok, por su humildad, por la humildad, al contestarle al Señor lo que él quería. Porque el Señor le dijo a Salomón, dime qué quieres, yo te lo daré. Fue cuando el Señor escogió a Salomón para que gobernara el pueblo. Pero Salomón era muy chico, era muy joven. Entonces nos dice la escritura que Salomón le dijo al Señor, pero Señor, soy muy joven, por lo tanto soy joven, yo te pido sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Entonces Dios se agradó de Salomón. Dios se agradó porque Dios vio que en el corazón de Salomón no existía esa codicia de dinero, no existía ese deseo de desearle el mal, la muerte a sus enemigos. En cambio, Salomón pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo que Dios le había puesto en sus manos. Entonces el Señor le dijo, por tanto, no me has pedido riquezas, larga vida, no has pedido que mate a tus enemigos, ok, voy a bendecirte con la sabiduría más grande, voy a bendecirte con mucha riqueza, voy a bendecirte con todo el poder y gloria, y nadie se comparará a ti, lo dice la escritura. Entonces, pero aquí vemos algo, que Salomón, a pesar de ser ungido por Dios, tuvo errores. Salomón le falló al Señor, a pesar de que Dios lo llenó de grandeza, de riquezas incomparables, que hasta el sol de hoy no hay rey que tenga tanta riqueza como tuvo Salomón. Entonces el tema de hoy es los 10 errores del rey Salomón, de Salomón. Ok, vamos a empezar con el primer error de Salomón, por el cual Dios se enojó con él. Primer error fue desplazar a Dios del primer lugar en su corazón. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, sepamos esto, cuando tú sacas al Señor de tu vida, de por sí cuando no lo conoces, tu vida anda y está siendo un caos total. Pero cuando tú lo llegas a conocer,
cuando el Señor te demuestra su amor, cuando el Señor demuestra que tú le interesas y tú empiezas a conocerlo y empiezas a conocer su grandeza, su nombre, lo glorificas, lo exaltas y de un tiempo para otro lo apartas, lo apartas por vanidades del mundo. Entonces Dios empieza a apartar de tu lado. Todo se va abajo. Empiezas a sentir que tus finanzas van bajando, empiezas a sentir que tu fe disminuye. ¿Por qué razón? Porque apartas la fortaleza de tu vida, que es la presencia del Señor. Empiezas a apartar eso que te hace sonreír las mañanas, que te hace sonreír en el trabajo, que te hace sonreír con tu familia. Cuando tú empiezas a apartar al Señor, todo se derrumba, amado hermano. Ese fue un primer error de Salomón, apartar a Dios de su vida. ¿Ok? Cuando sacas a Dios de las escuelas, todo empieza a cambiar en tus hijos. ¿En qué sentido? Cuando las escuelas empiezan a alejarse de la presencia de Dios, cosa que estamos viendo hoy en el mundo entero, no desde hoy, sino de ya tiempo atrás, hoy en día se les están inculcando a los niños, les están enseñando a los niños, empiezan a confundirles sus mentes. Ahora los hacen dudar de su sexo. A las niñas les están enseñando que es normal casarse con niñas, que es normal, si eres varón, que es normal dudar de tu sexo, que puedes escoger ser mujer cuando seas ya de mucha edad, de ya una edad de 20 o 15 o qué sé yo. Empiezan a meter tanta basura en su cabeza a los niños hoy en día en las escuelas. Y nosotros como padres tenemos que estar presentes en eso. Tenemos que estar pendientes porque Satanás está actuando de una manera tan astuta que ahora en las escuelas están confundiendo a nuestros hijos. Por eso nos dice la palabra de Dios: instruye al niño de pequeño para que ya grande no se aparte de mí. Estemos más pendientes, porque cuando ya el mundo empieza a desechar al Señor, entonces Satanás va tomando el control. Cuando sacas a Dios de tu familia, empiezas a ver que tu familia va para abajo, empiezas a ver que la droga se está apoderando de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu madre. Hermano, Satanás no hace distinción de nadie. Ricos o pobres, grandes o pequeños, para Satanás son iguales, que Dios los reprenda. Y empieza a actuar cuando te apartas del Señor, cuando tú apartas a Dios de tu vida. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Empezó a apartar a Dios y todo se le vino abajo. ¿Ok? Error número 2 de Salomón hizo enojar a Dios. Ese fue el segundo error. ¿Pero en qué lo hizo enojar? Ok, vamos a Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Mira qué hermoso. Aquí Dios se le apareció 2 veces a Salomón. Habló con Salomón. ¿Ok? Y entonces Salomón lo hace a un lado. Enojó al Señor. Toma esto, amado hermano, como regla de vida, que todo lo que piense, diga o haga, mantén al diablo enojado y a Dios contento. No conviene, amado hermano, amar las cosas del mundo y estar en enojo contra el Señor, o permitir que Dios se enoje contra nosotros. ¿Y por qué Dios se va a enojar contra nosotros? Cuando empezamos a apartarlo a Él de nuestras vidas y amar más al mundo antes que a Él. No amemos al mundo, ni antes ni después, porque el mundo solo te va a traer destrucción, solo te va a traer calamidad, engaño, mentira. El mundo es gobernado por Satanás. El mundo es gobernado por el diablo. No amemos el mundo. El mundo te ofrece toda clase de vanidades y cuando tú las aceptas, empiezas a desechar
la presencia de Dios. Empiezas a decirle a Dios: oye, apártate un momento que estoy bien disfrutando de esta fiesta, estoy disfrutando de este cigarrito, estoy disfrutando de esta bebida que está tan heladita, esta cervecita que está tan rica. Empiezas a amar todas esas cosas, estás apartando a Dios de tu vida. Cuidemos mucho nuestra comunión con Dios. Son cosas que solo escudriñando la Escritura podemos darnos cuenta del error en el que vivimos muchos de nosotros. Tenemos que adorar únicamente al Señor. Tenemos que servirle únicamente al Señor. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu comisión en este mundo. No importa si trabajas, pero adorarle al Señor, estar bien con Dios en tu interior y en tu exterior, en lo que te rodea, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, estar bien con los demás. Es muy importante eso. Muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos, nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, empezamos a pecar y empezamos a apartarnos de la palabra de Dios, que dice: soportándoos unos con otros. Olvida el enojo. Es difícil, hermano. Claro que es difícil, lo sé. Soy humano, soy persona también, como tú. A veces he tenido ocasiones de enojo. A veces me he airado, porque la palabra dice: aírate, pero no pequéis. O sea, tenemos derecho a enojarnos, a airarnos, porque somos de carne y hueso. Pero el Señor te dice: oye, pero no te pases de la raya, porque al pasarte de la raya me estás apartando a mí. Este fue el segundo error de Salomón. Tercer error de Salomón fue que se confió. ¿Se confió de qué? ¿Ok? Ser demasiado confiado en su autosuficiencia. La autosuficiencia, por la confianza de su autosuficiencia, lo llevó al fracaso. Siempre será un error creerse infalible, intocable, sabio, grande o demasiado listo. Olvidó que el mejor remedio es la prevención. ¿Prevención de qué? ¿Ok? Salomón recetó a los jóvenes cuidarse de la seducción, pero él cedió a la tentación. Mira que Salomón cómo trabajaba con los jóvenes. Salomón instruía a los jóvenes de cuidarse de la seducción, de cuidarse de las tentaciones, y me refiero a las tentaciones carnales, a las mujeres. A las mujeres les enseñaba a no confiarse, a no caer en la tentación de hombres, y a los hombres de las mujeres. O sea, antes de tiempo. Despertar ese amor antes de tiempo no es correcto. Entonces Salomón los instruía, pero él cayó en eso. Mira cómo él enseña algo que cae en ello. Ok, vamos a Eclesiastés 2:10. Y dice el libro de Eclesiastés 2, capítulo 10. Y dice la palabra: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Mira qué fuerte esto. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó del fruto de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi faena. Mira cómo Dios es tan claro aquí, que a pesar de darle sabiduría a Salomón, claro, era el hombre más sabio, que instruía a los jóvenes a no caer en las tentaciones carnales. Pero él, ¿qué dice en este versículo? Que no le negó a sus ojos.
O sea que cualquier mujer que pasara por enfrente de él, hermano, los ojos se le hacían chiviritas, se le volteaba de un lado al otro, que parecía hasta jirafa, hermano, que doblaba la cabeza de un lado al otro. Entonces vemos cómo Salomón instruye en ese aspecto a los jóvenes, pero él no puede abstenerse en eso. Él no puede contenerse a la tentación, a la belleza de las mujeres. Y entonces empieza a caer en esos deseos y empieza la fornicación, hermano. Salomón se confió de la sabiduría que Dios le dio, pero se confió. A pesar de ser sabios, a pesar, mire hermano, voy a ponerlo así. A pesar de que tan ungido seas por el Señor, no te confíes del diablo, porque el diablo va a utilizar esa debilidad que tienes, sea debilidad no solo de mujeres, puede ser debilidad de otra clase de cosas, pero el diablo empieza a usar esa debilidad en tu contra hasta que caes, hermano. Pasas la primera prueba, pasas la segunda, pasas la tercera, pero la cuarta no la vas a pasar, a pesar de ser ungido. Ese fue el tercer error de Salomón, se confió. El cuarto error de Salomón fue error del predicador. Eclesiastes significa el libro del predicador, igual de Salomón, ¿ok? Error del predicador, cuarto error de Salomón. Salomón se denomina a sí mismo, él se denominó a sí mismo como el predicador. Nadie lo había llamado. Él se nombró a sí mismo predicador. Pero ¿cuál es el error del predicador? No aplicar para sí lo que predicaba a otros. Es hermoso, hermano, andar predicando la palabra de un lado a otro, andar predicándole a tu vecino, andar predicándole a tus hijos, predicándole a tu familia. Excelente, hermano. Si el Señor nos ha llamado para compartir su palabra, para regar su palabra, así como riegas un jardín, así como riegas esas flores secas, esos árboles que necesitan agua, así el Señor te ha llamado para regar esa palabra, esa agua de vida al que necesita. Pero ¿cuál es el problema? Que esa palabra no la pones tú por obra primero. Es difícil. Muchos se dirán, pero es que es bonito predicar, pero cuesta hacerlo uno mismo. Claro que cuesta hacerlo. Ancha es la puerta, pero estrecha para los que se van a salvar y ancha para los que se van a perder. No es fácil. Ese fue el cuarto error de Salomón, error del predicador. Predicaba tan hermoso. Mira cuál fue el tercer error, que se confió. Predicaba que tenemos que abstenernos de la tentación, que tenemos que cuidarnos de la tentación, pero él no lo pudo lograr. Él cayó en la tentación. Ese es el error de un predicador muchas veces. Predicar cosas hermosas que quieren que otro lo haga, pero en sí mismo no lo hacen, no lo cumplen. Andan predicando que no sientan envidia, que no hay que mentir, que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar, pero ellos mismos no lo hacen. Ellos mismos andan fornicando de un lado a otro, andan adulterando, hermano. Hay pastores casados que predican del adulterio, que no hay que adulterar, que no hay que vivir en adulterio, no hay que adulterar, pero ellos son los primeros que al nomás terminan el culto, la misa, empiezan con su teléfono, con su WhatsApp, con su Facebook, con su Twitter, y empiezan, hermano, a hacer cosas que no, ni al caso. Empiezan a hacer lo contrario a lo que predican. Ese fue el otro error de Salomón, error del predicador. Predicaba para que lo hicieran y él no lo hacía. Ok, el quinto error de Salomón, número 5. Jugó con la unción
Jugó con la unción que Dios le dio. Ese es un error, el más lamentable, diría yo, de todos los 10 errores de Salomón. Ese diría yo que fue el más lamentable, jugar con la unción del Señor. Cuando Dios te unge. Él era el ungido rey de Israel, el ejemplo del pueblo. Mira qué bonito. Solo ponte en los zapatos de Salomón. Dios te llega a ungir y contestas preguntas difíciles. Porque en el libro creo que, no sé si en segunda de Crónicas, creo, capítulo 9, no sé muy bien, pero creo que habla de una reina llamada que venía de Sabá porque ella escuchó grandezas de Salomón. Entonces ella llegó hasta Jerusalén para hacerle preguntas difíciles a Salomón. Entonces resulta que la mujer llegó desde Sabá y le hizo las preguntas que tenía en su corazón y todas las contestó. Dice la palabra que esa mujer empezó a ver todas las maravillosidades que había hecho Salomón. Su templo, miró todo, hermano, que tenía todo de oro, todo de perlas, todo de diamantes. Y le dijo ella a Salomón: la verdad, me he sorprendido porque no llegas. Me han hablado de tan sabio que eres que te quedas muy, muy grande para lo que me han contado. O sea que lo que le contaron a esa mujer era pequeño comparado a lo que ella descubrió que superaba eso, la sabiduría de Salomón, sus riquezas y todo. Entonces vemos en este quinto error que jugó con la unción, porque vemos a un hombre ungido que cualquier niño diría en ese momento: mira, yo quiero llegar a ser como Salomón, mira, yo quiero llegar a ser como este rey Salomón, tan poderoso, tan sabio. Pero jugó con la unción. ¿En qué sentido? Ok, siendo ungido del Señor, Salomón jugó con la unción, cometiendo adulterio espiritual con ídolos. Vemos que Sansón jugó con la unción, cometiendo adulterio físicamente con Dalila. Si hablamos de Sansón, era un personaje que ya venía ungido desde adentro. Ya venía con esa unción desde que estaba en el reino de los cielos, vino ya ungido. Pero aquí vemos que Salomón fue ungido después. Sansón vino ungido desde el vientre, Salomón no, lo obtuvo después la unción. Pero vemos que Salomón jugó con la unción, aún siendo ungido por Dios, jugó y adulteró con otros ídolos. Le falló al Señor adorando a otros ídolos. Puedes ponerle como fornicando con ídolos espiritualmente, ¿verdad? Es adulterio. Cambió al Señor y empezó a adulterar con ídolos espiritualmente. Entonces vemos cómo alguien ungido puede cometer errores. Salomón, un hombre ungido, y cometió errores. Errores que siempre al final tuvieron perdón, pero los cometieron. No era santo. Nadie es santo en este mundo. Nadie es santo en la tierra. Solo el Padre que está en los cielos. ¿Ok? Vamos entonces al sexto error de Salomón. Traicionó la confianza de Dios y menospreció el privilegio que le dio el Señor. Ese es el sexto error de Salomón. El privilegio más grande que tuvo Salomón fue hablar directamente, no una vez, sino 2 veces con el Señor. Incluso le dice el Señor: pídeme lo que quieras. Aleluya. En este caso Salomón fue ingrato con Dios, olvidando que fue por Dios que obtuvo la sabiduría, el poder y la gloria.
Mire, hermano, traicionó la confianza del Señor. Se volcó a otros ídolos. Dejó al Señor a un lado y se puso a postrarse a otros ídolos. Más adelantito vamos a ver por qué razón Salomón deja al Señor y escoge a los ídolos, a pesar de que fue Dios que le dio la sabiduría, a pesar de que fue Dios que habló con él 2 veces. Mira qué hermoso, amado hermano. ¿Ok? Error número 7 de Salomón. Salomón cambia la gloria de Dios. Error número 7. Salomón cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Ok? Salomón dejó que sus mujeres, escuchemos bien esto, no se vayan a ofender, amadas hermanas, ¿verdad? Porque no todas son iguales. Hay mujeres hermosas, hay mujeres que les sirven al Señor y hay mujeres que gracias a ellas el hombre cambia, el hombre obtiene su salvación, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Ok, Salomón dejó que sus mujeres poco a poco desviaran y apartaran su corazón de la verdadera adoración. Ok, vamos a Primera de Reyes 11, 3 y 5. Primera de Reyes 11, 3 y 5. Y dice la palabra: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque Salomón siguió a Astoret. Astoret era la diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Mira, hermano, cómo una relación que no te conviene puede hacerte cambiar del modo de pensar correcto a algo incorrecto. Mira cómo una relación puede llevarte a la destrucción si no está en concordancia con tu salvación, que es Cristo Jesús. Por eso es importante conocer bien a la persona con la que vas a compartir tu vida. Por eso es bien importante conocer a la futura esposa, porque aquí estamos hablando de las mujeres de Salomón. No estamos hablando de amigos todavía ni amigas. ¿Ok? Aunque el primer paso para una esposa es primero conocerse, prácticamente amigas, conocidas, compañeras, pero estamos hablando directamente de las mujeres de él. ¿Ok? Tenemos que conocer bien primeramente a nuestra pareja, a nuestra compañera, con la que vamos a decidir si va a ser nuestra compañera de hogar, ¿verdad? Hasta que el Señor diga lo contrario. Por eso tenemos que conocernos bien, porque hay relaciones que tal vez el hombre o tal vez la mujer no tienen como prioridad a Jesucristo, sino que tienen otras cosas primero antes que a Dios. Entonces vamos al error número 8. El octavo error de Salomón. Salomón descendió a Egipto. Ese fue el error número 8 de Salomón, por el cual Dios se enojó con él. Salomón negocia con Egipto. ¿Ok? Ten cuidado que tus aliados, ¿ok? Ahora sí vamos a hablar ya directamente con los conocidos. Por ejemplo, los conocidos, amigos y cosas así. Ten cuidado con tus aliados, amigos o amigos que no aparezcan. O sea, tienes que tener amistades que estos no aparezcan en la lista de enemigos de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio 17:16 y nos dice la palabra: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Mire cómo Dios habla. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Deuteronomio 17:16.
Mira cómo el Señor te llama la atención y te dice, tienes primero que conocer tu alrededor. Tú no te vas a ir a ser amigo con alguien que practica la brujería, que practica el ocultismo, porque tú ya sabes, no es necesario decírtelo, que esos ya forman parte de la lista de los enemigos del Señor. Un hechicero es enemigo de Dios. La brujería, enemigo de Dios. Todo aquel pecador que no se arrepienta, más ame hacer lo malo, es enemigo de Dios. Nos conviene, amados hermanos, ser amigos de esa clase de personas, ni visitarlas, ni voltearlas a ver. ¿Por qué razón? Porque son enemigos del Señor. Y este fue el octavo error de Salomón. Dios le había dicho, no tienes que hacer relación con Egipto. Pero ¿por qué Salomón se desvía y desobedece al Señor? Claro está, por las personas que lo rodean. Primeramente por sus mujeres. Desviaron su corazón e hicieron que se apartara de Dios y adorara sus imágenes, sus dioses, las concubinas y mujeres de él, sus esposas. Entonces vemos cómo la sociedad que nos rodea puede confundir nuestra mentalidad. A eso estoy y les explico cuando empecé esta mini prédica, que tengamos cuidado con nuestros hijos. Veamos quién es su maestro, quién es su maestra, qué clase de instituto es. Si son de esas escuelas o colegios o universidades que tienen reglas tan distintas, antibíblicas, eso no es sano para nuestros hijos. Y aquí vemos que Salomón se deja confundir la mente por lo que le rodea a su alrededor. Por amigos que no tenían que ser amigos de él. Por mujeres que no tenían que ser mujeres de él. Pero Salomón era tan loquito con la vista, amado hermano. Era coqueto y de todo lo que pueda decirle. Se dejó engañar. Cayó en la tentación. Y entonces estos empezaron a obrar en su mente y su corazón y a confundirlo. Y aquí vemos cómo el Señor te dice, ten cuidado de las amistades. Ten cuidado de las personas que te rodean. Ten cuidado con los amigos que tienes. Todo amigo, escúchame bien, todo amigo, buen amigo, es aquel que te habla del Señor. Es aquel que te dice, oye, vamos a la iglesia, vamos a adorarle al Señor, vamos a cantarle al Señor, vamos a gozarnos en su presencia. Ese es un verdadero amigo. Pero aquel que te dice, hey, ¿quieres un cigarrito? Ten, no es malo. Hey, ¿quieres una cervecita? Este ladita, además, una no hace daño, una no es nada. Hey, ten, solo dale una jaladita. Esta droga está pero alucinante, que hasta mariposas miras. Eso no es amigo. Ese es Satanás. Dios lo reprende en el nombre de Cristo. Ese es el enemigo tratando de quebrar tu testimonio, romper tu alianza con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Dejó llevarse por las confusiones de sus esposas, de sus concubinas, de sus novias, de sus amantes, de sus amigos, que no eran parte con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Error número 9. Se unió en yugo desigual. Mira qué importante es estar con la persona correcta. Se unió en yugo desigual. Primera de Reyes 3:1 nos dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. La tomó como esposa, a pesar que el Señor le dijera, no quiero que vayas a hacer nada a Egipto. Pero Salomón desobedeció al Señor. Toda persona que no esté en sintonía con tu salvación te apartará de Dios. Toda persona que no te conviene rompe esa relación. Si tú ves a esa persona o a tu compañera de hogar que está
tal vez en el camino distinto del que tú estás. Tal vez tú te agradas en el Señor, tal vez tú gozas delante de la presencia del Señor y tal vez ves a tu compañera o tu esposa, no sé, qué sé yo, sea lo que sea, que primeramente se deleitó en el Señor y después ya se iba apartando, se iba apartando, se iba apartando. Entonces, amado hermano, cuando ella ya no desiste de eso y sigue apartándose de Dios, no conviene. Tal vez ya te casaste y está pasando ese error, ok, ya te casaste, ora por esa persona, pídele a Dios que te ayude en tu relación, que cambie su forma de pensar. Pero si no te has casado y empiezas a conocer a una persona que en vez de acercarte al Señor te está apartando de Dios, amiguito, hermana, amado hermano, apártate de esa persona. Porque un yugo desigual es estar en contra de la voluntad de Dios. Dios te pide, no te unas en yugo desigual, sea espiritual o literalmente. Literalmente me refiero a esas personas, a esas parejas que solo agreden físicamente a su mujer, o hay mujeres viceversa que agreden físicamente a su hombre, ¿verdad? Estando en noviazgo todavía, estando conociéndose, la maltratan, les pegan, las insultan, las corren de las casas, y aún pueden tener ya hijos con esa persona. No se han casado, pero tienen un tiempo ya de estar juntos, tienen hijos y empiezan a tener muchos problemas y el hombre empieza a golpear a su mujer, a su compañera. Hermano, no conviene esa relación. Yugo desigual. Apártate de eso, porque no es el plan de Dios para tu vida. ¿Ok? Vamos al error número 10. Con esto terminamos. No cuidó su viña. Salomón no cuidó su viña. ¿Qué es viña? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ok? Vamos al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Libro de Cantares 1 y 6. Me pusieron a guardar las viñas, dice. Me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña que era mía, no guardé. La viña que era mía, no cuidé, dice la palabra. ¿Ok? ¿Qué es viña? Tu familia, mi familia. Es fácil y hermoso, hermano, ayudar otras viñas. Otras familias tal vez están en pleito, tal vez están en temas de separación, tal vez están en problemas de drogadicción, de alcoholismo, y entonces tú vienes y les das ánimo, les das aliento, hermano. Todo se puede en Cristo, hermano. Es necesario entrar a un centro de rehabilitación y estar, hermano, ayudándolo, apoyándolo emocionalmente. Pero ¿qué pasa con tu viña? ¿Qué pasa con tu familia? Estás ayudando a otra familia, pero ¿qué pasa con la tuya? La descuidas por estar ayudando a otra. Hermano mío, tienes que empezar desde tu casa. Empieza de tu casa. Empieza de tu hogar. ¿Cómo puedes edificar otras cosas? ¿Cómo puedes edificar a otra familia si tu familia está destrozada, está destruida? La palabra es claro. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. La viña que era mía no cuidé. Se destruyó, se desvaneció. Los hijos en drogadicción, las hijas prostituyéndose, esposas en adulterio. ¿Por qué razón? Porque quisiste cuidar más lo de otro que lo tuyo, que Dios te dio propio. Porque la familia la da el Señor, la da Dios. Dios es el que permite el crecimiento de la familia. Crecimiento espiritual, crecimiento en reproducción, en hijos, etc.
Dios lo permite porque Dios, el plan de Dios desde el principio de la creación, no fue otra cosa más que crear familias. Tenemos que cuidar nuestra viña. A veces vemos a nuestros hijos actuando de una forma tan rara, pero tú no te sientas con ellos y le dices, ¿qué está pasando? A veces ellos sufren de bullying en la escuela, pero tú como padre no tienes tiempo para sentarte con él y hablar, sino que prefieres ayudar a otro, descuidas tu matrimonio, descuidas tu familia y te centras más en la vida de otros. No, mi hermano, eso no es así. Cuida tu viña, cuida lo que Dios te dio, porque es tu familia. Lo primero es tu familia. Claro que primeramente es Dios Todopoderoso, después tu familia, después lo demás. Estos 10 errores no los cometamos, y si los cometemos, pidámosle al Señor, Señor, sabiduría, perdóname. Reconoce lo que el reconocimiento es el principio de toda riqueza, el reconocer nuestros errores. Es fácil aconsejar la vida de otros, pero ¿qué hay de la nuestra, de nuestra familia? Vamos al libro de Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Mira, mi hermano, qué fuerte esto. ¿Qué provecho tienes tú de ganar todo el mundo siendo un siervo del Señor, como el predicador, como es Salomón? Salomón fue predicador. ¿Qué provecho tienen los pastores de ganarse el mundo entero, pero no ordenan su vida? ¿De qué te sirve hablar tan hermoso para que los demás te escuchen, para que los demás te alaben, para que los demás digan, ah, qué hermoso predica, pero por dentro estás más que podrido? No ordenas tu vida. En vez de luz, tiras oscuridad. Cuidémonos de todas estas cosas. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra comunión con el Señor. Cuidemos nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos nuestro trabajo, cuidemos nuestra comunión con el Señor, ya que sin santidad nadie puede ver el reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos. Nadie puede gozarse en la presencia del Señor si no tienen santidad, si no tenemos santidad. Gracias, mi hermano, por haberme escuchado. Sé que me llevé un poco más de tiempo esta vez, pero todo se hace para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, declaro bendición en tu vida. En el nombre de Jesús, declaro bendición en tu matrimonio. Si estás pasando por problemas de separación, en el nombre de Cristo volverá a unirte. En el nombre de Jesús declaro bendición en tus manos y en las obras de tus manos. Y toda la tierra que tu pie pise será bendita y será tuya por heredad en el nombre de Cristo Jesús. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Salud y paz. Porque Dios es nuestro Dios y Jehová está con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acerquémonos a la sombra de Dios, porque estando ahí nada ni nadie nos puede hacer daño. Dios te bendiga y buenas noches.